Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario donde nos miren. Le damos la bienvenida a su canal de World Flag en español. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes del video anterior y nos hicieron sus peticiones para que hiciéramos el resumen y el análisis del manga 2 de World Flag. En este caso, veremos lo que está pasando con nuestro Toji Kamamoto, nuestro protagonista de esta historia, luego de llegar al Babel Lab y reunirse con sus nuevos compañeros Hatamotos. ¿Qué retos y qué peligros enfrentará nuestro protagonista? Pero antes, una nota importante. A partir de este punto, todos los capítulos de World Flag están disponibles en las diferentes tiendas virtuales, especialmente en Amazon Japón, ya que está en ebook. Si deseas en dado caso comprar ahí y eres de cualquier parte del mundo que no es Japón, pues no vas a poder, ya que necesitarías para eso una IP japonesa o vivir en el país. Pero no te me decepciones, porque el manga fue subido a diferentes plataformas, como mencioné anteriormente. Así que si eres de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, la que nosotros te recomendamos personalmente es la plataforma de Pixie Comic. Esta plataforma recibe cualquier método de pago extranjero y los mangas están disponibles en esta plataforma. Pueden encontrar los links en la descripción. Contaremos un breve resumen, pero resaltando datos de suma importancia, de los cuales hablaremos más adelante. Si gustan saber más sobre el proyecto y compartir sus teorías, pueden dejarla en los comentarios. Sin más que decir, empecemos. Aquí van las flores, las flores, ya van a florecer, ya van a florecer. el viento sopla en el mundo, El viento ya sopla, el viento ya sopla. y da y vuelta por el mundo. Cuando mucho sopla. Cuando bailan las palabras hacen que nazcan más bellas mil banderas. En esta primera página del segundo capítulo se nos da una breve explicación sobre los tipos de uniformes que usan los Hatamotos dentro del Babel Lab y también los miembros del Babel Lab, que son muy importantes o que tienen cargos muy importantes, ya que se usan 3 modelos de uniformes. Se usan 2 cortos y 1 largo tipo gabardina. Además de que también se nos explica que solo las personas que tienen un cargo especial en el Babel Lab usan una bata blanca de doctor, así como la doctora Ritsu o la comandante Úrsula. Además de que solo los días festivos no usan este uniforme, tipo como una escuela normal. Después de que nuestro protagonista se viste con su uniforme y sale de su habitación asignada, se reúne con el Hatamoto de China, Aaron, el cual la doctora Ritsu asignó para que le dé una orientación sobre el Babel Lab y le muestre algunos lugares del mismo. En el recorrido podemos observar algunos lugares básicos como una sala de reuniones en donde 2 de sus compañeros estaban esperándolo, los cuales son Christensen, quien es el Hatamoto de Dinamarca, al cual solo le diremos Chris, ya que su nombre es algo difícil de pronunciar, y Chris es un diminutivo lindo, ya que le sigue es el Hatamoto de Filipinas, Rizal, quienes le dan una calurosa bienvenida a nuestro protagonista. Y luego vemos que se les une el Hatamoto del Reino Unido, William, quien le comienza a preguntar a nuestro protagonista cosas sobre beber el té y otras cuestiones que no son relevantes. Ya saben cómo son los ingleses a la hora de beber el té. Y Aaron saca un jugo de naranja y se ponen a tomar ahí, todos happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Luego continúa el recorrido. Aaron le muestra uno de los campos de entrenamiento VR, o sea, de realidad virtual. Se ponen unos lentes especiales y pueden visualizar el campo de batalla. Así entrenan estos chicos. Luego siguen y nos muestran que tienen un baño público, que por cierto se ve genial. Claro, este es el baño de los chicos, el de las chicas no sabemos aún cómo es. También nos muestran que tienen sauna y una tienda donde pueden comprar las cosas básicas comunes y todo lo que necesiten. Al parecer tienen máquinas expendedoras. Aaron decide llevarlo a otro lugar, pero antes Toji se siente muy atraído hacia una habitación muy extraña que se encuentra cerrada. Pero él no entra, solo la observa muy curiosamente y luego sigue con el recorrido. Luego el Aaron lo lleva a la cafetería del Babel Lab, en donde podemos visualizar a varios personajes. Aquí aparece un personaje muy curioso llamado EU. No es Estados Unidos, no me malinterpreten.
así se llama el personaje. Eu. Eu es un ex Hatamoto, pero no se nos dice de qué país era, pero desde que ahora está encargado de la cocina, lo está. Además de que Aaron le explica a Toji que Eu es el cuidador de Hatamoto y que de apodo le dicen mamá. ¡Mamá! Será papá. Por favor, guarden este dato que nos va a servir más adelante. Y mírame, soy el éxito. Luego nos aparece otro Hatamoto, que resulta ser Mandela, el Hatamoto de Sudáfrica, quien le da una interesante bienvenida a nuestro protagonista, con un hermoso arreglo floral que saca de su espada. Y mientras todos están reunidos ahí, una personita misteriosa se acerca sigilosamente, que resulta que es Sasa. Aaron lo presenta como un chico que es el Hatamoto de Chile, que según se presenta en su biografía como un chico misterioso del que nadie sabe nada. Bueno, nadie sabe nada de él aún. Por favor, guarden este dato que más adelante será muy relevante, ya que Sasa es un personaje muy enigmático, porque es misterioso y nadie sabe nada de él aún. Así que les pido que pongan mucha atención a sus actitudes y su comportamiento a partir de este momento. Aaron afirma que Kamamoto y él son muy cercanos en edad y que sería bueno si pudiera aprender mucho de Sasa. Sasa llega preguntando si hay empanadas y Eu responde que es hora de hornear. Mientras prepara las empanadas de Sasa, Sasa observa a Toji muy cuidadosamente. Mandela le hace una broma y le llama Sasachi a Sasa. Y Sasa le dice tímidamente a Toji: esperen, no me voy a quedar con las ganas de hacer la voz. Y Kamamoto, todos estamos en el mismo equipo. Y entonces Toji extiende la mano y le agradece. Y... Toji le extiende la mano en señal de amistad y de agradecimiento y le da las gracias. Y Sasa, al ver al muchacho tan amable y tan lindo, no puede evitar sonrojarse como tomate y hace una expresión súper, ultra, mega exagerada. Abre los ojos muy bien, con lucecitas en los ojos, por cierto, y con la cara toda roja. A ver, esa reacción exagerada, a ver, ¿a quién me recuerda eso? Abriendo cajita de los recuerdos. Hinata, ¿cómo estás? ¿Por qué estás escondida ahí? Hinata, no digas nada, solo ven conmigo y vayámonos de aquí. Me está diciendo que me vaya con él. Ah, sí, ya me acordé. Sasa se comienza a comportar como Hinata 2.0. Bueno, así le vamos a llamar, ya que a partir de este momento Sasa comienza a interesarse mucho por nuestro protagonista, demasiado, diría yo, tanto que no puede evitar sonrojarse al estar tan cerca de él. Música romántica, por favor. Sasa lo deja con la mano extendida al Toji y se sonroja bajando la cabeza. El Aaron solo ríe porque se dio cuenta del hecho, o tal vez no, o tal vez se ha despistado igual a Toji, y solo dice que está por comenzar. O sea, ¿está por comenzar qué? ¿Acaso no es la primera vez que se comporta así? ¿O qué? Bueno, quizás más adelante lo sepamos. Sasa solo baja la cabeza con la cara toda roja, ya que con solo verle la cara, solo miren, podemos darnos cuenta de aquí a esta China que se ha enamorado de nuestro protagonista a primera vista. Bueno, Eu le da sus empanadas a Sasa y se nos da una breve explicación de qué son las empanadas, que es un plato popular que se come en América del Sur, España, Portugal, y se les olvidó mencionar que en todo el continente americano, ya que aquí en Centroamérica también las comemos. Después Aaron le anuncia a Toji que la orientación terminó. Y vemos ahí a Sasa, happy, comiendo su empanada, con la cara toda roja todavía, mientras al parecer tararea una especie de melodía por las florecitas que le aparecen ahí a la par.
Y no me digan que es porque está disfrutando de su empanada, porque es una reacción muy exagerada para eso, así como la que vimos al inicio. Además de que ni siquiera le ha dado un mordisco a su empanada. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver. Aaron le dice a Sasa que no le pregunta a Toji si está en el mismo equipo. Y Sasa solo dice que sí y baja la cabeza tímidamente con la cara toda roja. Otra vez, porque el prota está mirando. ¡Ay! ¡Está mirando! Solo dice que sí. Al parecer nuestro Cupido no Jutsu anda de historia en historia y llegó aquí. Y le pegó muy duro a Sasa. ¡Solo miren! Bueno, el prota solo ve a Sasa algo confundido, es obvio, sin percatarse de nada. ¿A quién me recordará este muchacho? Ah, sí, Naruto. Al día siguiente, el Toji se levanta temprano, a las 6 de la mañana, lo que se puede decir temprano. Se viste y sale de su habitación. En el pasillo se encuentra con Hinata 2.0, digo, Sasa, saliendo de la misma habitación misteriosa que miramos al inicio. Toji se le acerca y le pregunta si está entrenando. Y Sasa no le dice nada, solo ve tímidamente. Sasa lo lleva a la habitación de entrenamiento virtual. Pero antes Toji le pregunta qué es esa otra habitación, donde ha salido Sasa. Y Sasa le responde que es un lugar donde puede enfrentarse a sí mismo. Toji sigue a Sasa, por cierto. Se ve que Sasa va caminando muy rápido y Toji apenas puede seguirle el paso. En la habitación ve a Aaron y a George entrenando con los dispositivos de realidad virtual. Sasa se pone sus lentes y pone el entrenamiento en furioso, y Toji también hace lo mismo. Enseguida aparece en un lugar extraño, estando ya con su uniforme de Hatamoto, con su armadura, como le quieran llamar. También Sasa. Sasa le señala dónde están los demás, y Toji ve a Aaron y a George entrenando con sus armaduras de Hatamoto. Aaron le da la bienvenida a los dos. George le dice a nuestro protagonista que lo ve tenso, pero Sasa no le quita la vista al nipón por ni un minuto. Mientras Toji contento porque por fin su sueño se volvió realidad, se volvió un Hatamoto, dice que se volverá más fuerte, bueno, lo típico de un protagonista shonen. Comienzan a entrenar. Luego vemos que a Toji le cuesta atacar directamente a los Brigands virtuales, ya que ni siquiera sabe cómo tomar la espada correctamente. Luego se toman un descanso y vemos a Sasa descansando, tomando aire. Toji se le acerca y le da una botella de agua. Sasa la toma tímidamente y de nuevo se sonroja. Toji está siendo muy amable con Sasa. Aaron les anuncia que la segunda ronda, pero los dos chicos se quedan paralizados. ¡Ay! Es una escena romántica y tensa. ¿A qué me recuerda esto? Ah, sí, ya me acordé. Julieta. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Bueno, siguen entrenando y George le da a entender a Sasa que Toji está mejorando. Y Sasa le dice que sí. Pero luego el Toji, como siempre, mete la patota y grita: ¡protegeremos al mundo! Metiéndose en una escena muy embarazosa. Y todos lo ven extraño diciendo: ¿eh? Bueno, al Toji le da mucha pena, obvio que sí. Porque ¿a quién le está diciendo protegeremos al mundo? A nadie. Bueno, después de la situación embarazosa, todos se van a desayunar. Van al comedor y luego llega Úrsula con Ritsu, anunciando que pronto van a tener una misión, ya que aparecieron unos Brigands. Guiñándole un ojo a nuestro protagonista Toji, le anuncia que va a ser su primer trabajo. Así te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Todos se alistan para salir. Llegan los Brigands y todos a la carga.
Todos pelean contra estos monstruos. Sasa usa su poder de hielo, crea una tormenta de hielo. Toji se asombra al ver esto. El Toji se impacienta peleando con los Brigan, que son demasiados esta vez. Sasa le grita a Toji que deje de ser impaciente, que no es bueno. Toji ve que hay más gente en el lugar y que no han salido todos, ya que todos no pudieron escapar. Y se desespera y va a ayudarlos. Toji se encuentra con un Brigan. Sasa corre a ayudarlo. Le grita a Toji que se calme, que puede proteger lo que quiere proteger. Toji solo ve asombrado. Aaron también le muestra su apoyo, pero Toji, como todo protagonista necio y terco, corre hacia la zona de riesgo, a ayudar a la gente sin oír a sus compañeros ni indicaciones de estos mismos. A pesar de que Sasa lo llama, el Brigan es un tipo humanoide y está a punto de tragarse a un niño y a su abuela. Cuando el Toji intenta defenderlo con su espada, el Brigan es más fuerte y no lo consigue, ya que el Brigan lo lastima, pero no de gravedad. El Brigan termina comiéndose de todos modos al niño hasta secarlo, y todo frente a Toji, y Toji sin hacer nada. Y debido a la desesperación de Toji, otro Brigan intenta poseer su cuerpo otra vez, como le pasó en el manga primero. Pero esta vez Toji fue más fuerte, y no se dejó, se liberó y mató al Brigan. Por cierto, estos Brigan que tienen un ojo también pueden manipular a la gente. Fíjense en este detalle. Aaron llega a ayudarlo y los Brigan se retiran, volviendo a su agujero en el cielo otra vez. Aquí se nos da a entender que los Brigan necesitan bioenergía humana para vivir. Aaron ayuda a Toji a ponerse en pie, pero este se quiebra a llorar por lo que pasó con el niño, ya que no pudo ayudarlo, faltando según él a su promesa de ayudar a todos. Toji se siente muy culpable por no haber podido hacer nada por ese niño, pero Aaron lo anima, mientras Sasa lo observa desde arriba de algún lugar. De regreso en el Babel Lab, sus amigos, sabiendo lo que pasó, intentan animar a Toji, pero este los ignora totalmente, ya que está muy deprimido. Sasa, que lo ha estado observando, lo ve y lo sigue con la mirada, y comienza a preguntarse: ¿cómo podría ayudarle? ¿Y si tuviera más poder? ¿Y si tan solo fuera más rápido? Tú no eres así. Bueno, como toda waifu enamorada de su prota. Mientras Úrsula y Ritsu observaban la posesión Brigan que Toji tuvo en el primer manga. En los monitores buscaban detalles. Ritsu comienza a hablar con Úrsula sobre Toji, y Úrsula le dice que aunque Toji tiene capacidad física, no es adecuado para ser un Hatamoto, además de ser un chico problemático que se convirtió en un demonio. Así que le pregunta a Ritsu si esto es demasiado para Toji, debido a que él no está acostumbrado a estas cosas, a este tipo de vida. Mientras en el comedor, Aaron y Sasa estaban tomándose un juguito de naranja, creo que era eso. Sasa se deprime y comienza a hablarle de Toji a Aaron, y al parecer tenía mucho tiempo hablando lo mismo, lamentándose de no poder ayudar a su crush, a Toji, y exclama que si tan solo fuera más fuerte le ayudaría. Aaron, ya harto de la situación, le da a entender que no se preocupe por él, y que por sí no es su responsabilidad, sino de Toji, pero Sasa insiste, e incluso le confiesa un secreto, el cual no sabemos qué es. Se nos muestra nuevamente a Úrsula y Ritsu hablando de Toji. Ritsu defiende a Toji y dice que sí, es adecuado para ser un Hatamoto. Úrsula le dice que tiene una fuerte creencia, que puede ayudar a todos y que le parece un chico muy interesante. Luego se ponen a ver los ataques de los Brigan en algunos lugares del mundo. Sasa aborda a Toji y lo lleva a la habitación misteriosa que él quería ver al inicio. Ya dentro de esa habitación se nos muestra que es bastante grande. Y al parecer esa habitación es un punto ciego, ya que nadie más sabe entrar ahí, nadie más, solamente Sasa. En la habitación también hay una fuente de agua quieta, que según Sasa es para liberar su poder oculto. El Toji se pregunta qué es eso del poder oculto, y Sasa le explica lo del movimiento especial del Hatamoto. Sasa le dice a Toji que fue desconcertante la imagen que dio en la batalla el día de hoy. Y el Toji se queda con cara de "what the fuck", apenado. Toji le dice que podría haberlo conseguido antes,
y comienza a quejarse y decir que si fuera más fuerte, hubiera podido ayudar al niño, según dan a entender eso. Sasa le dice a Toji que lo que le hizo falta en sí no fue fuerza. O sea, Toji se desesperó y por eso le fue mal, muy mal. Aunque le dijeron que se esperara, no hizo caso, desobedeció las órdenes. Sasa pone una carita triste, pero no sabemos por qué. Sasa le dice que no trate de luchar solo y que si todos combinan su fuerza, pueden enfrentarse a cualquier enemigo. Sasa le deja claro a Toji que ahora es amigo de todos. ¿Su amigo? Su amigo, sí, claro, su amigo. También agrega que trabajarán juntos para salvar el mundo, procediendo a mostrarle su poder especial de hielo, ya que Sasa puede usar su poder de hielo. Toji al tocar la mano de Sasa siente mucho frío. Sasa le toma la mano con ambas manos. Bueno. Toji le agradece, agregando el diminutivo de Sasa-san en japonés. En ese momento, Sasa se da la vuelta. Cuando Sasa se da la vuelta, se sonroja otra vez. ¡Ay, caramba! Sasa le deja en claro a Toji que se deje formalidades con su persona. Sasa le afirma que solo le diga Sasa nada más. O sea, que se deje formalidades con su persona. Guarden este detalle que nos va a servir más adelante, por favor. Por eso le dice que Sasa está bien. Ay, mi Dios. Solo mírenle la cara. Solo mírenle la cara. Miren cómo se porta. Ay. Bueno. Al parecer para Sasa es un gran evento que su crush le dé las gracias por ayudarlo. George, al no ver a Toji en el entrenamiento durante varios días, le pregunta a Aaron dónde está él. Y Aaron le da a entender a George que Toji está en un entrenamiento especial. Sí, un entrenamiento especial. Bueno. Se muestra cómo Sasa usa su poder de hielo manipulando el agua a voluntad para ayudar a Toji. Ayudar, sí. O sea, el agua le cubre todo el cuerpo a Toji. Todo el cuerpo o parte del mismo. Toji siente el frío del agua helada. Sí, agua helada. Al parecer, a Toji le gusta este tipo de cositas, ya que le dice a Sasa que esto se siente bien. ¿Que se siente bien? Y bueno, no soy adivina, pero viendo todas estas escenas entre estos dos, que dan mucho que pensar, ya me imagino toda la cantidad de fanart no safe for work y hentai que va a abundar las redes sociales cuando esto se anime o quizás antes. Bueno, sigamos. Bueno, Sasa le dice que con un poco más de práctica va a poder usar su poder. Sí, podrá usar su poder. Ajá. Así te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Toji afirma que no sabía que Sasa practicaba su movimiento especial aquí todas las mañanas. Y se muestra una escena de ellos dos juntos. Sasa otra vez se sonroja y le dice que no sabe cómo hablar con él, pero Toji solo sonríe tontamente, lo que hace que a Sasa se le pare el corazón y vuelve a sonrojarse y sonríe. Toji dice que al final Sasa terminó llamándolo Aikoda. Bueno. En el campo de batalla, ya todos reunidos, llegan Sasa y Toji. Sasa dice que quiere poner a Toji en la retaguardia. Y el Toji dice que usará su velocidad para conseguir el apoyo de todos. Y todos lo ven y están de acuerdo. Y Sasa solo sonríe y otra vez con la cara sonrojada al ver a nuestro prota. Todo valiente, varonil, apuesto, dispuesto a todo. No he sacado la cuenta, pero he estado viendo a Sasa en todo este manga no sé cuántas veces, sonrojándose por el prota, suspirando y demostrando abiertamente que gusta del protagonista, de Toji. Y no me vayan a decir, es porque es una persona tímida. No,
tímido mis calcetines. Solo miren cómo se porta con sus compañeros, con una actitud fría y distante. Así como lo dice su descripción, que no le gusta hablar mucho. Pero solo cuando mira a Toji, su actitud y su comportamiento cambia. Bueno, luego le voy a hacer un video especial a Sasa hablando sobre estas curiosidades y más. Continuemos. De nuevo se abre el agujero en el cielo y todos están listos para pelear. Todos pelean con lo que tienen. Toji esta vez comienza a observar y a poner atención a los movimientos de todos. Pero resulta que vinieron demasiados Brigan otra vez, pero ahora vinieron más. Sasa está a punto de hacer su movimiento especial, cuando atrás le sale un Brigan, pero Toji llega a tiempo y destruye al monstruo. Sasa ve con asombro a Toji, en todo su esplendor, como toda waifu, salvada por el chico que le gusta. Toji grita su nombre épicamente, ¡Sasa! Como todo prota shonen, llamando a su waifu, y Sasa procede a hacer su movimiento especial junto con él. Juntos logran destruir a un monstruo grande. Y ambos se ven y no se les ocurre otra cosa más que chocarse las manos épicamente. Luego llegan los demás a interrumpir el momento. Todos happy, contentos porque acabaron con los Brigan. Pero de repente se escucha una voz que pregunta si esta es la serie de ataques que se rumorea. Y todos se asustan. Y aparece un nuevo enemigo con una forma humanoide que afirma que la humanidad le pertenece a los Brigan. Y aquí termina el segundo capítulo de este manga. Ahora vamos con el análisis. A ver, en el primer escenario se nos muestra los tipos y los modelos de uniforme que se usan en el Babel Lab. En el segundo escenario se nos muestra a Toji conviviendo con sus compañeros, en especial con los más intensos que son Rizal y William. Le muestran algunas instalaciones a nuestro protagonista en el Babel Lab y podemos apreciar cómo es por dentro. También podemos apreciar que a Toji le llama la atención esa habitación extraña en donde Sasa entrena, pero al inicio él no entró. También vemos cómo entrenan los Hatamotos, ya que usan métodos de realidad virtual con unos lentes especiales. Luego vemos otros lugares del Babel Lab, como el baño, el sauna, la cafetería, y conocemos al encargado de la cocina, Eu, que curiosamente los Hatamotos lo llaman mamá. Además de que dicen que es el cuidador de Hatamotos, que más adelante sabrán por qué. En el tercer escenario vemos algo muy curioso con la aparición del Hatamoto de Chile. Aaron lo presenta como un chico chileno misterioso. Además de mencionar que él y Toji son cercanos en edad, o sea, me refiero a Aaron y Toji, no Toji y Sasa, no mal piensen. O sea, todos sabemos que Toji tiene 17 años, entonces si Aaron no es menor que Toji, entonces debe ser un poco mayor, digamos que puede tener unos 18 o 16, no sé, por ahí, no han especificado su edad. Aaron le dice a Sasa que sería bueno que le enseñara a Toji sobre él. Sasa se acerca y le dice a Toji que van a estar en el mismo equipo. Pero cuando nuestro protagonista le extiende amablemente la mano, en señal de amistad, y le agradece, de aquí a la China se vio la reacción exagerada de Sasa en señal de que se enamoró del protagonista en el primer instante, ya que esto se nota solo con verle la cara. Hasta abrió malos ojos y se puso como un tomate, ya que a partir de este momento, cada vez que está junto al protagonista, se sonroja, baja la cabeza, se pone tímida, y apenas dura le salen las palabras cuando están a solas. Solo cuando están en batalla se porta como si fuera un personaje muy diferente, así como se debe. Bueno, más o menos. Además de preocuparse por Toji y no parar de hablar de él. Incluso, creo que hasta ya aburrió al pobre Aaron. Trata de ayudar al chico en lo que pueda, según, claro. En el cuarto escenario, se nos muestra más sobre el entrenamiento virtual de los Hatamoto, ya que ni por ser virtual evita que Toji falle, ya que ni puede agarrar bien espada, y siempre anda gritando que quiere ayudar a todos, como un loco, por eso todos lo ven raro. Ay, Toji, eres tan especial.
Luego van al comedor a desayunar y llega Úrsula, la heroína del prota, junto con la doctora, quienes le comunican que tienen trabajo que hacer. En el campo de batalla todos pelean y Toji, como siempre, se desespera y va corriendo, según ayudar a la gente. Y lo único que se ganó por desobedecer órdenes es que un brigand casi lo domina otra vez. A pesar de las advertencias de Sasa, Toji no hace caso y se va a la zona de riesgo, como todo protagonista shonen. Por cierto, los brigand usan telepatía para comunicarse y para dominar a los humanos. Cuando estos muestran emociones negativas como el odio, la desesperación y la ira, ya que como Toji cae en la desesperación porque no pudo ayudar al niño, esto al ser un pensamiento negativo, el brigand se aprovechó para querer meterse en el cuerpo de Toji otra vez. Al parecer Toji no aprendió la lección en el primer manga. También se nos da a entender que los brigand necesitan energía biohumana y por eso se comen a los humanos. Los compañeros de Toji lo apoyan y eliminan a los brigand. Cuando el resto de ellos retrocede y se meten al agujero en el cielo otra vez, el Toji se quiebra y se pone a llorar porque no pudo ayudar al niño. En el Babel Lab sus compañeros tratan de animarlo, pero sin éxito, ya que Toji está muy deprimido. Sasa, que lo estaba viendo, se preocupa por él, aunque no es asunto, y no para de hablar del prota, tanto que hasta ya tiene aburrido al pobre Aro. También se muestra cómo Ritsu y Úrsula analizan el caso de Toji, ya que Úrsula es consciente que Toji, al tener fortaleza física, no posee una fortaleza mental, pero el chico hace lo que puede. En el quinto escenario nos muestran a Sasa y a Aaron en el comedor bebiendo jugo de naranja, ya que según Sasa no dejaba de hablar de Toji, y Aaron ya harto le dice que se calme, que no es su responsabilidad, sino de Toji, de resolver su problema. Pero Sasa le confiesa algo que no nos damos cuenta, porque ya leyendo el resto del manga nos podemos dar cuenta que Sasa quizás le dijo a Aaron que tenía un lugar secreto donde entrenar, porque Aaron le dio permiso a Toji de estar ahí con Sasa, aunque no creo que Sasa le haya mostrado dónde es. Bueno, Sasa va a buscar a Toji y lo lleva a la habitación secreta, en donde tiene la intención de entrenar con él, demostrándole todo su amor, ayudándolo. Toji habla con Sasa y Sasa aprovecha a tener a su crush tan cerca, además de que permite que Toji le llame por su nombre de manera informal. Y no puede evitar sonrojarse cada vez que están a solas y cerquita, aún más cuando Toji ve fijamente a Sasa. Ambos entrenan en secreto, aparentemente, porque Aaron ya lo sabe, ya que George, según, no lo sabía. George pregunta dónde está Toji, y Aaron le dice que está en un entrenamiento secreto. ¿Secreto? Bueno, Sasa usa su poder de hielo para manipular el agua en el cuerpo de Toji. ¡Ajá! Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. Luego Toji expresa que le gusta eso que Sasa hace con el agua en su cuerpo. Bueno, o sea, dice que se siente bien. ¡Ajá! Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. Luego hablan un rato y Sasa no puede evitar sonrojarse de nuevo al ver a su crush tan cerca y ver su hermosa sonrisa. ¡Ajá! Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. Una curiosidad es que Sasa a veces habla en tercera persona, como si fuera una especie de robot. Bueno, en el campo de batalla, Sasa les dice a los demás que quiere a Toji en la retaguardia. Ajá. Todos están de acuerdo. Y Toji dice que usará su velocidad. Y no, Sasa se sonroja viendo a Toji. Ay, otra vez. Toji se porta bien esta vez, haciendo caso y todo. Incluso se pone a observar los movimientos de los demás para estudiarlo y aprender de ellos. Y cuando Sasa está a punto de hacer su movimiento especial, le sale un brigand atrás. Pero se salva gracias a Toji, quien grita su nombre épicamente. Y ambos hacen su movimiento especial, que han practicado, bueno,
acaban con todos los Brigand, todos se alegran, todos happy, pero ¡oh, sorpresa! Llega un nuevo enemigo con forma humanoide, burlándose de ellos, que por cierto, más adelante sabrán de este sujeto. Bueno, quienes dicen que los humanos les pertenecen a ellos, a los Brigand, y aquí termina el segundo capítulo. Bueno, eso es todo lo que podemos decir por ahora. Esperen pronto el resumen y análisis del capítulo número 3 de Golden Flag. Continuaremos leyendo el manga y buscaremos más pistas y teorías que quizás no vimos a simple vista, pero después serán relevantes. Por ahora, les queda disfrutar de la trama y pensar qué pasará ahora con Toji. ¿Será que Sasa pueda conquistar a su crush? ¿Será que Toji pueda dominar el entrenamiento Hatamoto? Y también sus emociones a la hora de pelear con los Brigand. ¿Quién será ese nuevo enemigo? ¿Qué va a pasar en este capítulo? Si ven más detalle o tienen más teoría, pueden dejarla en los comentarios. O si quieren que los saludemos en un próximo video. Recuerden, darle like y compartir este video. Y si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que cuando subamos un video, sean los primeros en enterarse. Muchas gracias por el apoyo y paciencia. Hasta la próxima. Aquí van las flores de flores, Ya van a florecer, ya van a florecer. el viento sopla en el mundo, El viento ya sopla, el viento ya sopla. ida y vuelta por el mundo. Dando mucho, dando mucho, dando mucho sopla. Cuando bailan las palabras hacen que nazcan más de 10,000